este nuevo ciclo de Conversando entre Docentes de la Universidad Blas Pascal. En esta oportunidad nos acompaña Matías Denis, quien es coordinador de investigación y documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación en Paraguay. Matías es máster en psicopedagogía, especialista en ciencia, tecnología y sociedad y tiene un grado en educación primaria de la Universidad de Valencia, España. Actualmente es coeditor de la revista La Saeta Universitaria y también es investigador junior del PRONI del CONACYT de Paraguay. Matías, bienvenido, es un gusto tenerte en nuestra ciudad y hoy vamos a conversar sobre algunas cuestiones relativas a lo que es la docencia. Y la primera pregunta que quiero realizarte, luego de que te presentes brevemente, es ¿cómo ingresaste en la docencia? Como para que rompamos el hielo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación, muy especialmente a usted, señor Cruz, y también a la rectora de la universidad, que muy amablemente nos recibe en esta visita, en esta posibilidad de internacionalización entre dos instituciones amigas y que, bueno, apuntan a seguir apostando por la calidad en la educación superior. Justo pensando en eso de cómo ingresé a la docencia, ¿verdad? Bueno, cuando uno es joven y elige su carrera, a veces está buscando dónde posicionarse y cuando tuve la suerte de encontrar en una materia llamada didáctica general al doctor Manuel Lucero Fustes, me acuerdo el nombre y apellidos porque fue una persona muy emblemática. Ahí fue donde empecé a encontrar el gusto por cómo aprendemos, cómo enseñamos, qué influye alrededor de ese aprendizaje, sobre todo dentro del espacio de aula, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando hablamos de educación de forma general que cuando hablamos dentro del espacio aula, ¿verdad? Que ahí podríamos decirle que estamos hablando de pedagogía pura. Entonces, esa persona me iluminó muchísimo el camino y después de haber estado toda mi vida en un nivel medio-bajo como estudiante en la secundaria, en la primaria incluso, de repente las notas se dispararon, empecé a entender muchas cosas de cómo funcionaba nuestro aprendizaje y ahí fue donde dije, creo que encontré mi carrera, ¿verdad? Se dice que hablamos de vocación, yo creo que hablamos de oportunidades y de cómo vemos a las personas que nos acompañan en nuestro transcurso de vida. Y ahí es donde decidí, bueno, me gusta esta carrera, voy a ir hacia adelante. Y después si bien yo soy del ámbito de la educación primaria, se presentan a veces oportunidades a partir también de la misma internacionalización. Hay universidades con convenios que tienen un espacio de pasantía, que después eso posibilita viajar, estar 3 meses en un lugar. Se van presentando ese tipo de oportunidades, en mi caso también se dieron esas oportunidades y es por lo que pude empezar a ingresar en la educación universitaria, ya desde el cargo de investigación, de coordinación de la investigación, y ahí uno empieza después a foguearse en lo que es el aula y encontrando múltiples realidades, ¿verdad? Destacar que las realidades latinoamericanas en sí son diferentes y también, evidentemente, las europeas con las latinoamericanas presentan mucha diferencia. Entonces el ingreso también tiene que ser paulatino, con mucha personalidad, pero con mucha flexibilidad al mismo tiempo y con mucha energía. Sobre todo eso es lo que creo que las juventudes necesitamos siempre mostrar, mucha energía y muchas ganas por crecer. Flexibilidad y energía, dos términos muy importantes para repensar en lo que es educación, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta que voy a formularte ahora a continuación. Vos hoy estás ocupando cargos de gestión, ¿sí? Ocupás un cargo importante. ¿Qué es lo más duro de este rol? Bueno, yo creo que una de las cosas más duras está en a veces el tener que decir no, eso no funciona, el encontrar que hay errores, el encontrar de que nos equivocamos nosotros mismos durante la gestión, ¿verdad? Y a veces uno tiene que sentarse a mirar qué hizo para que la cosa no saliera como tenía que salir. Creo que las habilidades interpersonales son muy importantes cuando uno ocupa un cargo de gestión.
pero también a veces no podemos ser personas perfectas, entonces cada uno tiene que tener su estilo, ¿verdad? Y hay gente que tiene que encontrar capaz de esa otra cara, que uno no domina las relaciones interpersonales con mucho brillo, entonces tiene que encontrar la otra cara de persona que sí lo interpersonal lo puede manejar mejor y dedicarse a lo técnico, ¿verdad? Creo que es muy importante dentro de la capacidad de gestión el saber gestionar y gestionarse técnicamente, es decir, ser disciplinado, tener orden, al mismo tiempo ese orden, tener la puerta abierta de que a veces salen emergentes y uno se tiene que adaptar, ¿verdad? Uno puede pensar, priorizar lo más importante primero, pero es que todo es importante cuando uno está en gestión, ¿verdad? Y va dependiendo de los flujos de trabajo. Y también, sobre todo, en encontrar personas de confianza para conformar equipos y detectar que esos equipos no se construyen de hoy para mañana, sino que son equipos que tienen altos, bajos, altos cuando todo sale bien, bajos cuando estamos en proceso de adaptación, cuando algo sale mal, cuando hay que trabajar. Entonces, creería que gestionar, como dice la rectora de la UNAE, la doctora Sereniuk, y como dice un libro que leímos los dos, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Entonces, cuando hablamos de que sucedan, hay cosas personales, técnicas, ambientales, contextuales que no podemos controlar, pero la idea está y la gracia está en cómo vamos encontrando la sinergia entre todo para que sea lo más estable posible, ¿verdad? Sí, tal cual. Gestionar es hacer que las cosas sucedan y debe ser una premisa en lo que son los cargos de gestión hoy por hoy en educación y no tan solo en educación, pero es hacer que las cosas sucedan. Algo muy interesante a tener en cuenta, y sabemos bien que es un concepto trabajado, que se viene revisando y mirando desde una perspectiva de la educación. Y es por eso que también quería preguntarte sobre cuáles son las competencias fundamentales o principales que vos crees son necesarias para la formación de un investigador. Bueno, tanto como para investigador, como diría que para gestión o para cualquier labor. Yo creo que la juventud sobre todo tiene que pensar en la competencia de autonomía e iniciativa personal. Esa típica frase que nos dicen, el no ya está asegurado. Bueno, y por eso mismo que ya está asegurado hay que intentar, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las competencias fundamentales para cualquier profesión y para cualquier cuestión en la vida es tener iniciativa y autonomía. Y después a eso le acompaña el autoconocerse, el saber regularse, el saber dónde están las potencialidades y debilidades de una persona, las limitaciones, y estar abierto siempre a que el error está ahí, y el error no tiene que ser una losa, sino tiene que ser un impulso. Siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo en algunas materias como metodología o taller de tesis, ¿verdad? El trabajo perfecto no existe, porque si existiera no sería ciencia. Entonces, la vida misma es 99% de error y un 1% de acierto, y hay que entender eso. Entonces, podemos quedarnos en el suelo pensando, no, yo no sirvo para esto, entonces perdés toda capacidad de autonomía e iniciativa personal, o, bueno, ¿en qué me equivoqué y hacia dónde puedo apuntar y qué puedo aprender de los demás? Y también otra cosa que me parece fundamental es siempre mirar qué hacen de bueno los demás. Todo el mundo hace cosas buenas y la cosa está ahí, en detectar qué hacen de bueno para poder también aprenderlo y qué sale de manera negativa para poder reforzarlo y mejorarlo. Excelente respuesta en este mano a mano con Matías Denis, coordinador del Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación. Y ahora quiero continuar con esto que va más a lo personal, ¿no? ¿Qué significa para vos, qué significa en tu vida la UNAE, la Universidad Autónoma de Encarnación? Bueno, yo siempre digo que la UNAE es lo que me abrió a mí las alas a volar. Fue una oportunidad muy grande, una oportunidad que no solo es profesional, sino también es relacional, amistosa, de crecimiento personal, como una persona a largo plazo, en el sentido de que aprendes, estando en esa institución, aprendes cómo siempre ir hacia adelante, cómo siempre probar, cómo siempre intentar y no tener miedo a nada, ¿verdad? Entonces, eso es algo que creo que en mi vida cambió mucho. Antes podía tener más temor a, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro y sale mal? Sin embargo, en la UNAE, en esa área también tan incipiente que es la ciencia, prácticamente en todo Paraguay, pero más en países, en departamentos del interior,
uno aprende a vivir la vida y vivirla fuerte, sin miedo a nada, ¿verdad? Sin miedo como mucho el miedo tiene que ser a uno quedarse estancado y no poder avanzar. Entonces, para mí la UNAE prácticamente es mi vida. Si me dijeran cuánto trabajas, diría que sin ningún problema 24/7, hay momentos que uno se cansa más, otros menos, pero es mi vida y ahora mismo en esta etapa de vida creería que es como prácticamente mi razón de vivir, ¿verdad? De disfrutar, de aprender, de frustrarme, de enojarme también, porque hay malos momentos en que uno se enoja y es vida. Entonces la institución ahora mismo la UNAE para mí es vida y eternamente agradecido voy a estar a esa posibilidad que se me dio en su momento. Es interesante muchas veces tener una visión de un docente que trabaja en una institución educativa y cómo uno va formando parte. Por eso es que se formuló esta pregunta, conociendo el desarrollo profesional de Matías en la universidad, cómo está al servicio y a la disposición constante de lo que es la investigación y de lo que es el desarrollo de propuestas. A lo que apunta la próxima pregunta. ¿Qué propuestas podés comentarme en 2 minutitos están por desarrollar en la UNAE en breve? Bueno, por desarrollar sería faltarle al secreto de invención. Entonces, por desarrollar en realidad estamos con 22 proyectos que están en proceso de evaluación ante CONACYT. Son 22 propuestas de múltiples áreas, desde la misma veterinaria hasta de alfabetización mediática, pasando por empresas, pasando por derecho, pasando por políticas públicas. Son 22 propuestas que elaboramos desde prácticamente noviembre del año pasado hasta febrero, que cerró la convocatoria. Ahora está por salir una convocatoria Capacity Building de la Unión Europea, entonces también estamos ya trabajando ahí, viendo con universidades que tenemos consorcios activos de qué vamos a poder presentar. Una de las áreas que está muy fuertemente ahora siendo fuerte o siendo proclive a la financiación es trabajar con cuestiones de emprendimiento, de transformación tecnológica de empresas, etcétera, y bueno, cuestiones también vinculadas a la sostenibilidad en todos los sentidos, empresarial, educativa, y estamos trabajando en 2 consorcios actualmente, uno con una universidad finlandesa, un proyecto que se llama HEICOM, que es sobre el mejoramiento de las competencias curriculares con las que egresan los estudiantes y su inserción laboral. Estamos trabajando en una metodología llamada Learning by Developing, y este proyecto lo dirige Finlandia, que es uno de los países más importantes y punteros a nivel internacional en educación, y el otro es un proyecto que se llama Formacap, Aula Poahu, es un nombre en guaraní que significa aula nueva, y en ese proyecto estamos trabajando en digamos, una especie de reforma de la formación docente, detectando necesidades, posibilidades, cursos formativos, e instalando capacidades en investigación también. Entonces esos son, digamos, los enfoques que ahora tenemos más ahí en vista. Bien, acabas de nombrar Finlandia, sé que también estuviste por Brasil, bueno, obviamente que España, algunos contactos, algunas actividades de cooperación. ¿Qué importancia tiene para uno como docente, para uno como investigador, en el caso tuyo, el tema de las relaciones internacionales, el tema de poder intercambiar con otros docentes e investigadores distintas experiencias como la que estamos teniendo nosotros en este momento? Bueno, sobre todo creo que cuando uno solo está en su ámbito local, piensa que todo lo que está en casa o es bueno o es malo, no hay un término medio. Cuando una persona empieza a viajar, empieza a conocer otras realidades, otras culturas, otras formas de manejo entre personas, empieza a detectar como esa capacidad de entender que hay términos medios, que hay cosas buenas en ambos lados, que hay cosas malas en ambos lados, y creo que lo que más nos da esa internacionalización es el no juzgar. Creo que cuando viajamos y conocemos algo que sabemos que para nosotros puede no estar bien, hay que estudiar qué es lo que hay detrás de ese procedimiento, comportamiento, etcétera, porque es una cultura, ¿verdad? Y las culturas, salvo las radicalidades, no son malas. Las culturas, vivimos en un mundo multicultural en que tenemos que apostar por la interculturalidad. La interculturalidad es que todas las culturas estén juntas y que puedan convivir. Y convivir es mucho más que coexistir. Entonces los radicalismos no entran, y creo que cuando viajamos a un país, a otro país, más allá de conocer los ambientes, su naturaleza, nos llevamos siempre eso, ¿verdad? De cuáles son los puntos medios y qué cosas empezamos a comprender con más profundidad, sin juzgar si es más malo o si es más bueno, sino
entenderlo y adaptarse para convivir en ese espacio. Saliendo un poquito del ámbito académico, una pregunta ya más a lo personal, una pregunta reservada que siempre tratamos de realizarle a nuestros invitados. El deporte, ¿qué importancia tiene en tu vida? Bueno, si hablamos de razones de vivir, como hablamos cuando hablamos de la UNAE, cuando comentamos la UNAE, el deporte para mí lo es todo. El deporte, yo mismo pienso, incluso si hoy tengo esa capacidad de gestión que considero que se me da bastante bien, y ese atrevimiento, ese tener la posibilidad de ir marcando los pasos, es también vinculado al deporte. Desde los 7 años, cuando yo llegué, migrante de Uruguay a España, fui el primer niño inmigrante en el pueblo donde fui a instalarme, ¿verdad? Entonces la adaptación tuvo sus más y sus menos también, en momentos muy buenos, momentos muy difíciles, y el fútbol era como lo que me permitía socializar y que me juzgaran por lo del fútbol, no por si eras de otro color, si tenías el pelo diferente, sino te juzgaban por lo del fútbol. Y bueno, en aquel momento se me daba bien jugar al fútbol también, entonces como que encontraba mi espacio donde sabía que nadie me iba a vulnerar, que todo el mundo me iba a tratar de igual y que yo iba a poder aportar algo a un colectivo. El fútbol es un equipo de deporte colectivo, es un deporte de equipo, de trabajo en equipo, ¿verdad? Es un deporte colectivo. Entonces, en ese espacio es donde yo encontré, siendo defensor central, ¿verdad? Defensa central, encontré mi lugar y entonces siempre podíamos competir, siempre yo podía correr un poco más por el compañero, siempre sabía quién compañero era el que se llevaba mejor con la pelota, a mí con la pelota me costaba un poco más. Entonces eso me dio disciplina, porque en cierto momento llegaba el tiempo de que tenías que elegir, por ejemplo, entre salir un viernes por la noche a tomar una cerveza con tus amigos o a sentarte a mirar la luna, o que decías, me quedo en casa porque mañana tengo que levantar a las 7 de la mañana, tengo que viajar 200 kilómetros para ir al partido, ¿verdad? Entonces eso también va marcando, creo, el deporte ayuda mucho a marcar el camino que uno quiere seguir y qué está dispuesto a sacrificar para qué está después dispuesto a disfrutar. Gracias al deporte pude jugar contra jugadores que hoy en día están en las ligas más punteras. Por ejemplo, en España todavía miro y hay gente que jugaba contra mí, ¿verdad? En escuelas como de Valencia, Levante, etcétera, y están hoy triunfando en primera división y yo puedo mirarle y decir, bueno, yo jugué contra ese, ¿verdad? U otros jugadores que cuando estás en los filiales jugás con jugadores que ganaron una Copa de la UEFA y que de repente escuchas en la cancha que te gritan qué bien estás hoy entrenando, niño, cosas así, ¿verdad? Esos son estímulos que hacen que vos estés ubicado bien en un grupo y sobre todo también que te marcan el camino que vos vas a poder seguir el día de mañana cuando haya gente que esté empezando, cómo ir llevándoles. Entonces para mí el fútbol fue vida, fue disciplina, fue lo que me llevó por la vereda de, en lugar de elegir el camino quizás de ser un poquito más nocturno, me llevó al camino de ser disciplinado, de entrenar, de prepararme bien, de comer bien, de cuidarme para poder competir a buen nivel. Bueno, gracias por compartir esta cuestión más personal, ¿no? Y ahora volviendo al ámbito académico, ¿qué importancia tiene el publicar internacionalmente para un docente y para un investigador? Bueno, el conocimiento se construye de manera colectiva. Entonces, cuando nosotros mostramos fuera de nuestra aula qué estamos haciendo, es positivo porque podemos recibir críticas, ¿verdad? De la gente que ya está metida en el mundo académico van a ser críticas muy constructivas, de mira, podemos mejorar esto, podemos hacer lo otro. De la gente que está metida en este mundo académico también siempre va a encontrar el lado positivo de lo que uno está proponiendo. Entonces el publicar internacionalmente o incluso nacionalmente abre posibilidades como de que te inviten a una cátedra para que puedas explicar justamente ese contenido que otro profesor no está logrando explicar con soltura, ¿verdad? Porque no sabemos todos de todo. Entonces todos construimos conocimiento y a cada uno se le van dando mejor unas habilidades u otras. Entonces el publicar abiertamente nos permite estar constantemente en evaluación y que empecemos a recibir esas invitaciones, ¿verdad? Después, el estar constantemente en evaluación quiere decir de que uno se responsabiliza de dar lo mejor de sí para detectar a dónde puede volver a crecer. Ahí siempre yo pongo el ejemplo de los conflictos cognitivos de Vygotsky, ¿verdad? Cuando uno es sometido a una evaluación, yo siempre le digo, puede recibir un golpe y puede dar un golpe, y esos dos golpes al final lo que hacen es impulsar para dar otro salto, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la zona de desarrollo próximo, como comentaba. Entonces, el mostrar hacia afuera lo que uno hace
es valiosísimo para también ir ubicándose y ir encontrando qué ruta de aprendizaje puede seguir siguiendo, qué profundidad puede ir encontrando en el tema, porque también se abre a que otras personas le escriban para preguntarle cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro, y mira, yo tengo esto. Y entonces ahí convergen dos conocimientos que estaban desvinculados, ¿verdad? Y definitivamente también estoy actualmente en un país, en Paraguay, que los incentivos a la investigación están muy bien, son muchas posibilidades para muchas personas jóvenes. Entonces te posibilita, pues, por ejemplo, el conformar parte de consorcios, el dejarse ver y que te puedan categorizar en un rubro, y el categorizarte en ese rubro supone un incentivo económico, y de repente no solo es lo que vos podés lograr como vos personal, sino también lo que podés empezar a generar de ilusión en otras personas que están empezando y que te preguntan cómo hiciste esto, yo también quiero. Entonces empezás como a apadrinar gente, a tutorizar gente que empieza a crecer, y que de repente vos decís, bueno, sale esta beca, yo no puedo por cualquier razón, pero tengo acá al lado a una persona que tiene todas las condiciones para hacer. Entonces se van generando oportunidades no para uno solo, sino también para otras personas. Es interesante esto de poder ir abriéndole las puertas a otras personas, de saber que nosotros estamos en algunos espacios, pero en algún momento tenemos que dar esa oportunidad para el resto. Y ahora, ya casi finalizando, antes de la reflexión final que le vamos a pedir a Matías Denis, ¿qué le dirías a tu yo dentro de 20 años? Bueno, supongo que le diría ser un poquito menos carismático a veces, ¿verdad? A veces, a pesar de estar buscando siempre este punto medio y no juzgar y no juzgarse a uno a sí mismo, a veces tenemos días en que todo lo vemos verde y a veces todo negro, ¿verdad? Entonces yo creo que le diría sobre todo de que algunos momentos de adaptación que tuve, que fueron un poquito más difíciles, el mirarlos desde un ojo diferente, y sobre todo me gustaría pensar en que va a quedar en las personas que están a mi alrededor ese sentimiento de diste todo lo que tenías y entonces podés estar tranquilo, ¿verdad? Entonces le diría a mi yo dentro de 20 años, espero que te sientas satisfecho del camino que hiciste. Seguramente podrías haber hecho más, porque siempre se puede hacer más, pero lo intentaste y también en cierta medida pudiste y tuviste mucha suerte de que hubo mucha gente que te acompañó en ese procedimiento. Entonces, como siempre dice, es de bien nacido ser agradecido. Así que también le diría eso, que sea muy agradecido en cada uno de los espacios que tuvo y con las personas que tuvo alrededor. Bien, concluyendo esta entrevista y pensando en la importancia de la relación entre la docencia y la investigación, hoy nos acompañó Matías Denis, un investigador joven de 33 años de edad que está dirigiendo el Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Encarnación. Es importante para tener en cuenta de que la edad no es condicionante para encontrar los espacios que cada uno de nosotros desea o anhela. Matías Denis, un gusto haber compartido contigo este momento. Muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias.